¿Vas a iniciar ya? Sí, doctor. Ya está la mayoría de mis compañeros. Ya. Bueno, el día de hoy toca ver el artritis, en la actualidad se llama la artritis idiopática juvenil, antes se llamaba artritis reumatoide juvenil, bueno, le han achacado este nombre, y también ha habido un gran cambio también en la clasificación, a partir del presente siglo. Antes solo se hablaba en general de la artritis idiopática juvenil, pero ahora van a ver la clasificación que hay, ¿no? Incidencia de la artritis reumatoide juvenil es 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Por supuesto, son estadísticas norteamericanas. Lamentablemente en nuestro país estamos carentes de ellas, salvo algunos estudios epidemiológicos a nivel general, ¿no? Hay dos picos de frecuencia, entre 1 y 3 años y entre 8 a 12 años. No hay o no se ha encontrado artritis en menos de un año, ¿no? Digamos en 8 meses, 7 meses, de 1 a 3 años entonces. Al igual que en la artritis reumatoide del adulto, no se sabe exactamente la causa, pero probablemente haya infecciones que están produciendo esta enfermedad, ¿no? O multivariable, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rubiola, el parvovirus, B19, la influencia, y otros pueden iniciar el proceso de esta enfermedad. Tenemos factores genéticos como el HLA-DR5, el DR4, el DR7, el DR8, perdón, y el B27. Y factores inmunológicos como los anticuerpos antinucleares en la enfermedad oligoarticular, que es una de las clasificaciones que vamos a ver, y de las deficiencias de la inmunoglobulina A con factor reumatoide positivo. Como les decía, ha habido un cambio en la clasificación de esta artritis reumatoide juvenil que la vamos a ver en adelante, ¿no? Al igual que en el adulto, la membrana sinovial sufre una hipertrofia de la membrana sinovial, que como dijimos se le llama pannus. Pero en el caso de los niños, tenemos que, aparte del cartílago de crecimiento, tenemos que tiene un cartílago más grueso, por lo tanto van a haber algunas diferencias clínicas con respecto a ello. Entonces va a ocurrir una hiperplasia del revestimiento, es decir, el pannus, ¿no?, va a crecer, sigue creciendo, hasta que no sea detenida por algún tratamiento que es administrado al niño. Los tejidos subsinoviales se hacen edematosos, hiperémicos, y puede haber exantema también, infiltración de células redondas que rodean a los capilares y vénulas. Sobre todo este exantema lo vamos a ver en un tipo de artritis reumatoide juvenil que es la denominada sistémica. También antiguamente denominada enfermedad de Still, aunque también es bueno saber que existe la enfermedad de Still del adulto también, ¿no? Y va a ocurrir también serositis fibrosa, es decir, puede afectar a varios órganos, sobre todo la enfermedad diseminada, ¿no? Entonces veremos la primera clasificación, que es la más frecuente, es la oligoartritis. Hemos dicho ya en anteriores oportunidades que oligoartritis es de 4 articulaciones o menos, ¿no? Más frecuente en mujeres que en hombres, al igual también que en el sexo, en los adultos, ¿no? De inicio temprano tenemos mujeres antes de los 5 años, el compromiso articular es de 1 a 4 articulaciones,
grandes, asimétricas, por ejemplo, las rodillas, la tibio-peroneo-astragalina, la cadera, ¿no? Pero acá, a diferencia de lo que hemos visto en el adulto, hay la presencia de anticuerpos antinucleares en el 75-85% de los casos y se relaciona con iridociclitis, ¿no? Entonces, al igual que yo le decía en las enfermedades reumáticas del adulto o en la artritis reumatoidea, siempre que sospechemos de una enfermedad, de una artritis, es necesario que lo evalúe el oftalmólogo, porque la iridociclitis, incluso en los niños, es mucho más, puede ser mucho más severa. Entonces vamos a encontrar acá una particularidad. Como le decía, hay cartílago de crecimiento. Entonces va a haber un retardo del crecimiento de tipo asimétrico. Ustedes imagínense un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra. Vamos a ver algunas figuras en las cuales hay un retardo en el crecimiento. El HLA-DR4 también está presente acá en este tipo de artritis juvenil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, claramente una obsera, por eso siempre es que hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Aquí tenemos un aumento de volumen, pues, de la rodilla derecha, y si nosotros examinamos a este paciente, aunque en niños hay que tener mucho cuidado, probablemente ya esté con algo antiinflamatorio, con un analgésico, porque si no el niño no se deja examinar. Entonces seguramente va a haber un signo del témpano positivo, va a estar aumentada de temperatura la articulación. Aquí vemos también a nivel de la articulación tibio-peroneo-astragalina, como en el lado izquierdo también hay aumento de volumen de la articulación tibio-peroneo-astragalina, y en el niño a veces también es menos, el niño parece que sintiera menos dolor, ¿no? A veces no le duele y no avisa a sus padres y ellos siguen. Lo principal del niño es jugar. Ellos siguen jugando a pesar de que pueden tener las articulaciones muy comprometidas, ¿no? ¿Qué más lo que va a haber, no? Como sabemos, en el niño está en crecimiento los huesos del carpo. Entonces va a haber retardo incluso del crecimiento de alguno de estos huesos. Y como le decía, es difícil a veces ver cuáles huesos van a ir saliendo en el niño. Y entonces, pero va a haber retardo. Comparando la derecha con la izquierda, generalmente va a haber una asimetría en el crecimiento de los huesos del carpo. Y como ya le dije, puede haber iridociclitis. Por ello, si evaluamos que haya una artritis, ya sea en un niño, también en un adulto, tiene que ser evaluado por un oftalmólogo para que él dé su opinión, porque si no, vamos a tener problemas con la visión, en este caso de los niños, ¿no? Entonces, la oligoarticular, la que acabamos de ver, es la menos frecuente, es la más frecuente. La poliarticular es menos frecuente, como ven acá, hasta el 30% de los casos, en el otro estábamos viendo más del 60%, y también el sexo femenino es más cuantioso que en el masculino, en una relación de 3:1. Entonces acá se complican 5 o más articulaciones, mientras que en la anterior era 4 articulaciones o menos. Hay articulaciones como las rodillas, las muñecas, los codos, los tobillos que pueden ser afectados, entonces es lo que tenemos que evaluar. Pero en general uno debe evaluar todas las articulaciones porque, bueno, los pacientes son distintos y tenemos que evaluar todas las articulaciones, pero sobre todo las que el niño pues esté manifestando en que hay dolor o está caliente la articulación.
En esta poliarticular, al igual que en el adulto, puede haber una desviación radial de las interfalángicas distales, subluxación del carpo, subluxación atlantoaxial, subluxación también del carpo, entonces van a haber desviaciones. Como es poliarticular, puede haber febrículas, ¿no? Y una hepatoesplenomegalia. Entonces el examen tiene que ser completo, examinar los pulmones, el corazón, el abdomen, ¿no? Y también, por supuesto, el hígado y el vaso, ¿no? Acá el factor reumatoideo en el 10% de los pacientes es positivo y los anticuerpos antinucleares son 50% positivos. Uveitis en el 5%. Entonces, esta poliarticular se encuentra con menos frecuencia, pero podemos hallarla en los niños, ¿no? El tratamiento de estos pacientes con metrotexate, ya veremos las dosis que se deben utilizar en los niños al final de estas láminas. La leflunomida por 3 meses, si no cede, y si no cede esto, ya medicamentos biológicos como la anakinra, el tocilizumab, el factor de necrosis tumoral alfa y el abatacept. Entonces la poliarticular puede presentarse también en estos niños, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la complicación de la artritis. En niños un poco distinto que en el adulto. Fíjense acá, las interfalángicas distales están comprometidas, ¿no? Pero la metacarpofalángica, esto es la primera también, y también acá la interfalángica. Y la articulación radiocarpiana también está afectada. Entonces el cuadro clínico es un poco distinto que en la del adulto. Y como ven, como el niño está en crecimiento, fíjense ustedes cómo el dedo medio en este caso ha crecido mucho más, ¿no? Esto no se encuentra en el adulto. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio también está influyendo en el cartílago de crecimiento, y el estado inflamatorio hace que este dedo, por ejemplo, haya crecido más que los otros, ¿no? Y lo mismo puede suceder en otras articulaciones, como en la articulación temporomaxilar. Aquí tenemos un niño que tiene una micropnatia, es decir, también retardo en el crecimiento del maxilar inferior, ¿no? Micropnatia en estos niños. Tuve ocasión de ver también el crecimiento de una pierna más grande que la otra, ¿no? Cuando está afectada la coxofemoral, por ejemplo. Entonces, el cuadro clínico es distinto, pues, que en el adulto. El niño también soporta un poco más el ataque de esta enfermedad, pues tiene un cartílago más grueso, un cartílago de crecimiento. Entonces el aspecto destructivo que tiene esta enfermedad no se va a dar tan saltante como nosotros la encontramos en el adulto, ¿no? Bueno, unas articulaciones que son bastante afectadas en niños es la atlantoaxial. Como ven acá, en la columna cervical de este niño o de esta niña, hay una rectificación de la columna cervical por el dolor que hay. Lo normal es que tengamos una lordosis, pues, ¿no? Pero en este caso no hay esa lordosis. En niños también hay que tener cuidado con examinar esto del hombro, y entonces hay que pedirle al niño que realice el movimiento. Bueno, hay que hacerlo con juegos o estando presente la mamá. Generalmente a la mamá más le hace caso el niño que a un médico que vaya a examinar. Entonces eso tenemos que tener en cuenta en estos pacientes niños, ¿no? Pero también vamos a tener la enfermedad sistémica.
o también, como le decía, que se denomina acá la enfermedad de Still. Y hay que tener en cuenta que hay la enfermedad de Still del adulto. Entonces, lo que seamos internistas o médicos como usted, que son internistas, deben tener en cuenta que en el adulto puede presentarse esta enfermedad sistémica siendo de mayor gravedad. Felizmente, la frecuencia de esta enfermedad en niños es del 10%, ¿no? Más también, tanto en el hombre y en la mujer es de 1 a 1, quiere decir que 50% de mujeres van a ser afectados, también el 50% de hombres. Y de edades de 2 a 5 años. Entonces, esto se va a presentar como una enfermedad, como una fiebre de origen desconocido. Entonces uno tiene que estar al tanto, por supuesto, realizarle todos los exámenes, tener en cuenta el examen clínico, la sintomatología que tiene el niño y los exámenes auxiliares que vamos a enviarle. Pero una enfermedad que se va convirtiendo ya en crónica va a presentar anemia por la enfermedad crónica, y la característica de esta enfermedad que puede presentarse un exantema maculopapular eritematoso a nivel del tórax, del abdomen, de la región torácica posterior. Va a haber, el artritis va a ser acá menos frecuente, pero también puede haber hasta una poliartritis. Y no nos olvidemos que hay que examinar, sobre todo en el niño, los ganglios linfáticos. En los niños no se olviden los ganglios occipitales, retroauriculares, cervicales, axilares, epitrocleares, ¿no? Entonces, así haríamos un examen completo, porque si no, se nos va a pasar por alto la presencia de estos ganglios, ¿no? En estos niños puede presentarse, pues, hepatoesplenomegalia, ¿no? Linfadenopatía, que ya acabamos de ver los ganglios que tenemos que buscar. Puede haber pericarditis. Cuando ya hay pericarditis y miocarditis, ya esto se hace más grave, ¿no? Y lo urgente es, pues, disminuir estos líquidos, sobre todo en el pericardio, ¿no? Que estén impidiendo un buen trabajo del corazón, ¿no? Signos pleuropulmonares, puede haber derrame, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Pero también problemas pulmonares, ¿no? Serositis abdominal, es decir, ascitis podemos tener en estos niños. Neurológicamente puede haber somnolencia y meningismo. La velocidad de segmentación va a estar incrementada, los leucocitos, la trombocitosis, la elevación, ¿no? Va a haber la elevación de los leucocitos, la disminución de la ferritina, aumento de la ferritina, perdón, descartar el síndrome de Mass. ¿Qué cosa es este síndrome de Mass? Es un síndrome de proliferación de los macrófagos. Este síndrome, últimamente descrito, hace que esta enfermedad sistémica o enfermedad de Still sea mucho más grave. Entonces hay que tenerla en cuenta. Entonces la enfermedad sistémica puede ser muy grave y hasta llevar a la muerte al niño si es que el médico no se ha dado cuenta de que existe esta enfermedad sistémica. Pero ya que haya derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Ascitis, eso ya prácticamente está diciendo a nosotros que es sumamente grave. Y entonces tienen que entrar los médicos que más sepan sobre esta enfermedad para atacarla con los medicamentos más que sean óptimos para esta enfermedad, ¿no?
Bueno, y tenemos la erupción que generalmente sale en el tórax, ¿no? A salmoneladas, pero coalescen y se van uniendo unas a otras. Y este es el tipo de fiebre que da, ¿no? Una fiebre en agujas, ¿no? Que presenta el niño, que parece una enfermedad infecciosa. Entonces siempre deben estar a la mano, ver los criterios, y bueno, al menos en nuestro hospital hay ¿para qué? Uno de los mejores servicios, digo, en el hospital que trabajé, ¿no? El servicio de pediatría es excelente, ¿no? Los médicos son bastante preparados y están al tanto. Recuerdo que, bueno, como médico rehabilitador me dejaron hacer una interconsulta al piso por una probable artritis reumatoide, ¿no? Pero en ese caso era oligoarticular. Bueno, por supuesto, primero le habían hecho la interconsulta al reumatólogo, ¿no? Pero cuando fui a verlo, francamente yo vi al niño que estaba bastante bien, se movilizaba de aquí para allá, pero le dolía una articulación, ¿no? La articulación tibio-peronea astragalina. Había un poco de aumento de volumen y de temperatura, y los exámenes no coincidían pues con la enfermedad, pero por el aspecto clínico me pareció que era una artritis reumatoide, ¿no? Bueno, de ahí me retiré, pero cuando no hay un diagnóstico seguro, no le hacemos todavía rehabilitación, pues, ¿no? Porque no sabemos en qué va a terminar el diagnóstico. Bueno, días después subí al piso y al niño pues le habían hecho una serie de exámenes, por supuesto hemograma, hemoglobina, hematocrito, velocidad de cementación, proteína C reactiva, pero lo llamativo ahí es que el hemograma estaba bastante leucocitosis había. Bueno, y el diagnóstico en la reunión que hubo de los pediatras fue de una leucemia, fíjense ustedes. Entonces acá es importante el diagnóstico diferencial, ¿no? Tener en cuenta que en una leucemia, en un niño puede haber crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, al igual que en una artritis reumatoide generalizada, en la última que hemos explicado, pero ya prácticamente habían concluido que el diagnóstico era una leucemia. Entonces el diagnóstico diferencial también es importante en los casos de artritis reumatoide juvenil. Otra enfermedad que uno debe descartar en un niño es la fiebre reumática, porque la fiebre reumática es más frecuente en niños. Se caracteriza, como su nombre lo dice, por la fiebre, también el eritema que puede salir en el abdomen, en el tórax, los nódulos reumatoideos, y en la fiebre reumática puede haber lo que se llama la corea de Sydenham, y por supuesto la artritis, ¿no? Que puede ser oligoartritis, sobre todo oligoartritis, y la artritis es de tipo migratoria. En la fiebre reumática, que puede pasar del tobillo a la rodilla, a la cadera. No siempre el diagnóstico diferencial es importante también en estas enfermedades. Aquí también vemos la erupción que puede salir en los niños, ¿no? Entonces, el tratamiento en estas enfermedades de moderada a severa tenemos el anakinra,
anakinra o los glucocorticoides, después de un mes, si no ha dado resultados, el tocilizumab, el canakinumab. Si la artritis es persistente, methotrexate o leflunomida. Bueno, acá un poco que está al revés. Por supuesto, si ya es severa la enfermedad, pueden entrar con anakinra o glucocorticoides, ¿no? Cuando hay síntomas moderados, sistémicos moderados, antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides y anakinra. Pero bueno, como les decía, con el venimiento de este nuevo siglo, hubo también un cambio en la clasificación de esta enfermedad. Entonces, una de ellas, más bien hubo un incremento acá de variabilidad clínica en los pacientes, ¿no? Entonces, acá es la artritis relacionada con entesitis. Por supuesto, en los adultos vamos a ver ya enfermedades propias o denominadas las entesopatías. ¿Cómo es la artritis relacionada con entesitis? Primero, saber que la entesis es el lugar donde el ligamento se inserta al hueso. Entonces, allí es el inicio del proceso inflamatorio en ese tipo de enfermedad. El dolor, el líquido sinovial es de tipo inflamatorio. Va a haber una sensibilidad sacroiliaca presente, y ya hemos visto en el examen clínico cómo tenemos que palpar la articulación sacroiliaca, las maniobras que tenemos que realizar nosotros. Aquí, como en el adulto, el HLA-B27 es positivo en estos casos de entesitis. Entonces, generalmente, este es un paciente del sexo masculino que empieza generalmente después de los 6 años. Estos pacientes que tienen entesopatía, y para explicarles la entesopatía, por ejemplo, el tendón de Aquiles, por ejemplo, la fascia plantar. Entonces, examinar esos lugares, ¿no? La fascia plantar, la entesis, donde se inserta el tendón de Aquiles, los trocánteres, que ahí llegan pues varios músculos que acaban en entesis. Entonces son los lugares que tenemos que examinar en un paciente que se sospecha de este tipo de espondiloartropatía seronegativa. Y por supuesto, este tipo de pacientes, yo diría en todos los pacientes reumáticos, tiene que ser valorado por un oftalmólogo para descartar la iritis, la uveitis, ¿no? Y bueno, esto puede culminar con una espondilitis anquilosante, ¿no? Ya en la juventud y llegando ya a los 28, 29 años, ¿no? Se asocia con el síndrome de Reiter, también esta enfermedad con el síndrome de Reiter, porque si ya tenemos niños un poquito más grandes, de 9, 10, 11, 12 años, podría ser que se trate de un síndrome de Reiter, no que esta es una enfermedad producida por una clamidia, generalmente, provocada por un acto sexual, ¿no? Donde el paciente va a obtener esta clamidia por el contacto sexual. No, entonces estos tipos hacen este tipo de espondilitis con entesitis. Entonces el cuadro clínico es un poco distinto porque va a afectar la entesis, ¿sí? Fascia plantar, tendón de Aquiles, por ejemplo, los trocánteres, como ya les he dicho, y secundariamente a veces recién va a afectar a la artritis. Entonces,
la artritis relacionada con entesitis también se relaciona pues con los problemas de la columna, dolor bajo de columna. Entonces tenemos que valorar, examinar, como ya hemos visto en la primera parte del curso, la columna vertebral, ¿no? Tener en cuenta que estos niños son un poco más, son más elásticos pues, que un adulto, y de repente no vamos a encontrar el test de Schober positivo, pero sí el dolor que presentan estos pacientes, no el dolor bajo en la columna. Pero también tenemos la artritis psoriática. Entonces, para esto generalmente tiene que haber psoriasis en el niño o antecedentes familiares de psoriasis. Por eso, lo ideal sería pues que venga el padre y la madre con el niño para hacer nosotros las preguntas respectivas. No son lesiones eritémato-descamativas en algunos lugares, como en el cuero cabelludo, en los codos, en los glúteos, también en los trocánteres, ¿no? Estas lesiones. Pero a veces ya los padres tienen algo ya más concreto que nos puedan decir que, bueno, que hay personas con psoriasis en la familia. Bueno, acá hay una característica en los dedos que se denomina la dactilitis. La dactilitis es un poco distinto que la artritis, porque en la artritis hay la inflamación de la articulación, ¿no? Pero en la dactilitis es la inflamación de la entesis, secundariamente la articulación. Entonces la dactilitis es el denominado dedo en salchicha, ¿no? Tanto en las manos como en los pies. Entonces es distinta que una artritis. Entonces, al diagnosticar dactilitis, prácticamente estamos dirigiendo nuestro diagnóstico hacia una artritis psoriática. Otra característica de esta patología es el pitting, la onicolisis. Uno de los aspectos que a veces no examinamos es las uñas de los pacientes, ¿no? Entonces el pitting son hoyuelos que salen en las uñas. Entonces como pequeñas depresiones, como pequeños hendiduras que hay en las uñas. Pero también pueden haber otras características de las uñas. Uñas acalaminadas, ¿no? Como onditas que salen en las uñas. Y lo normal es pues, que la uña sea lisa y no con estas ondulaciones que pueden encontrarse en las uñas. Es importante ver las uñas en estos tipos de pacientes, pues, ¿no? Ya les dije, la psoriasis en una familiar de primera o segunda orden. Por supuesto, y estos pueden hacer la artritis, pues estos pacientes. Se olviden, aumento de volumen, aumento de temperatura y dolor en el niño. Pero en estos casos, acompañada de problemas de la piel, como es la psoriasis, ¿no? Que tenemos que tenerla en cuenta. Hay un signo también que podemos encontrar en estos niños con psoriasis, o también en un adulto, ¿no? El lugar donde, por ejemplo, cuando se amarra el cinturón, la correa, entonces va a crecer unas lesiones eritematosas, no en el sitio donde hay la presión. Entonces, este es el denominado el fenómeno de Koebner, ¿no? Koebner positivo
en estos niños donde haya sitios de mayor presión, ¿no? En estos casos, si fuera del cinturón o de repente en otro sector donde haya presión en el niño, no sé, podría ser, se me ocurre a nivel del tobillo, a nivel, ¿no? Donde se aprietan más los zapatos, puede salir este fenómeno, el fenómeno de Koebner en la psoriasis. La artritis indiferenciada, que no cumple ningún criterio de las otras categorías. Entonces, en niños, en este presente siglo, ha habido esta clasificación. La oligoarticular es la más frecuente. Lo que me había olvidado es que hay una oligoarticular ampliada. La oligoarticular es que afectan 4 articulaciones o menos. Pero cuando ya se han cumplido 6 meses, puede haber un agregado de más articulaciones. Esto se llama la oligoarticular ampliada. ¿No? Ampliada, no se olviden que tiene que evaluar el oftalmólogo al niño, ¿no? Y tener en cuenta, muy en cuenta, ¿no? La artritis diseminada o la artritis que puede afectar a múltiples órganos y que sería la más grave que puede afectar a los niños. Bueno, ahí tenemos la erupción en la piel, que ya la habíamos visto anteriormente. Y bueno, es necesario que en un niño, seguramente pues ustedes también van a ver en niños cuando salgan a sus serums, todavía se sigue utilizando, y creo que en todas las postas del Perú debe haber este medicamento, el ácido acetil salicílico, ¿no? De 70 a 90 miligramos por kilo por día. Bueno, este medicamento poco a poco se ha ido dejando en niños, sobre todo porque a veces cuando se pasaban de dosis, podría ocurrir un desequilibrio hidroelectrolítico denominado la enfermedad de Reye, ¿no? Por eso es que en algunos sitios ya no se emplea el ácido acetilsalicílico, pero si tenemos a la mano, esta es la dosis, ¿no? 70 a 90 miligramos por kilo por día. Tal vez el más fácil de utilizar es el naproxeno, porque si estos padres tienen un niño con artritis reumatoide juvenil oligoarticular, lo beneficioso del naproxeno es que puede darse cada 12 horas. Entonces, antes que se vaya al colegio, se le da una tabletita, y cuando regresa, pues ya en la tarde, otra tabletita, porque el naproxeno se da cada 15 horas. El ibuprofeno es más difícil, porque hay que darlo cada 6 horas y 35 miligramos por kilo por día. Puse acá el Tolmetin, porque es el medicamento que más se utiliza en Norteamérica. En el Perú ni hablar, naproxeno o ibuprofeno es lo que se está utilizando. Y rara vez ya el ácido acetilsalicílico por lo ya acotado. Por supuesto, si no responde a esto y rápidamente, ya tenemos que ir a otros medicamentos como el metrotexato, que es un medicamento antiguo pero beneficioso para los pacientes, tanto adultos como niños, ¿no? En niños 0.35 a 0.45 miligramos por kilo de peso. Es necesario que para utilizar este medicamento hagamos una evaluación generalizada del niño, ¿no? En los niños, sobre todo, la orofaringe, ¿no? La oral, ¿no? Porque, bueno, en nuestro país, bueno, ¿quién no tiene una caries?
Entonces, si uno le da metotrexato a uno que tiene caries, va a exacerbarse el problema infeccioso producido por esta caries y entonces puede complicar incluso hasta la vida del paciente, ¿no? Si hay una infección pues sobreagregada, ¿no? Otro medicamento es la sulfasalacina, 30 a 50 miligramos por kilo por día. La leflunomida prácticamente es un medicamento que se utiliza junto con el metotrexato, la leflunomida, y los glucocorticoides, ¿no? 0,1 miligramos por kilo. Por supuesto, en los niños va a depender de la gravedad. Por ejemplo, ¿cuándo utilizaríamos la ciclofosfamida? Cuando tengamos esta enfermedad generalizada, ¿no? Que está afectando varios órganos, como el corazón, el pulmón, la ascitis. Entonces ya el médico tiene que utilizar estos medicamentos para disminuir ese derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, ¿no? Y ya los medicamentos pues, biológicos, como el adalimumab, 10 miligramos por metro cuadrado de superficie, Etanercept, 0,4 miligramos por kilo, bisemanal, el adalimumab, el infliximab, 3 miligramos por kilo por día, dosis de mantenimiento cada 8 por semana. Entonces, ya estos medicamentos están a nuestra mano, sobre todo el Etanercept o el infliximab, que son medicamentos que ya en los hospitales, incluso en nuestro medio, están presentes. No sé si en el CIS pueden estar a la mano, porque son medicamentos bastante costosos. Entonces, como le decía, es importante también tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Entonces, tal vez el primero que sale a la luz es la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática, que da también artritis, que puede dar nódulos reumatoideos, aunque acá de lo que hemos explicado, esta enfermedad no se describe mucho los nódulos reumatoideos en la artritis reumatoide juvenil, ¿no? Pero sí la presencia de ganglios, ¿no? Entonces, en la fiebre reumática hay también la corea, pues, ¿no? Son movimientos involuntarios, que sobre todo los movimientos involuntarios desaparecen con el sueño y aparecen con la actividad. Dentro de lo malo que es esta corea de Sydenham, es que desaparecen espontáneamente después de 3 o 4 meses de la enfermedad. No así pues la corea de Huntington, que ustedes saben. Debemos descartar también, por supuesto, las otras enfermedades reumáticas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, donde en el lupus eritematoso sistémico es menos, digamos, la artritis es más disminuida, es la artritis, pero puede afectar más a los otros órganos, que ya vimos podría confundirse con la artritis reumatoidea generalizada o enfermedad de Still. No habría que hacer un diagnóstico diferencial, pero ambas enfermedades serían severas si hay derrame pleural o derrame, ¿no?, ascitis, o si hay también un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, por supuesto, si están afectadas solamente una articulación, por ejemplo la rodilla, entonces tenemos que descartar un problema infeccioso. En estos casos, bueno, habría que sedar al niño
y hacerle una artrocentesis, pues, ¿no? Porque en los niños es un poco más difícil y no comprenden a veces por qué les están hincando a los niños, ¿no? Entonces las enfermedades infecciosas también pueden provocar, pero generalmente son monoarticulares. Acá hemos visto que hay poliarticulares, oligoarticular ampliada, poliarticular con factor reumatoide positivo, que sería más grave, y poliarticular de factor reumatoide negativo. Entonces, pues, la artritis reumatoide juvenil es una de las probabilidades que vamos a tener en los niños, cuando ustedes sobre todo vean a niños pequeños que estén haciendo esta enfermedad, pues, ¿no? Bueno, con esto habríamos concluido esta clase. El día lunes continuaremos. Buenas tardes, queridos alumnos. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, jóvenes.